platicábamos que un estudio que es muy útil para el abordaje del testículo es el ultrasonido. El ultrasonido nos va a ayudar para como abordaje de elección en toda la zona que es el testículo, epidídimo, vesículas seminales. El ultrasonido tiene un gran papel todavía. Entonces, el ultrasonido testicular es el estudio de elección para el abordaje de patologías testiculares. Por ultrasonido, la pared del escroto más o menos mide de 3 a 4 milímetros y el tamaño testicular normal por ultrasonido es de 5 por 3 por 2 centímetros. En el epidídimo vamos a ver que es un conducto o un túbulo que se adhiere en su porción posterolateral del testículo, cerca del polo superior, y en su porción inferior se adhiere con un tejido fibroso. Los túbulos se encuentran enrollados y encapsulados dentro de la túnica vaginales y más o menos van a medir de 3 a 4 metros si nosotros los enredáramos completo. El epidídimo va a tener 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. En su configuración microscópica tiene dos tipos de células: las células principales, que son las más abundantes, que tienen una función absortiva y una función de secreción, y las células basales. El tamaño de las células de cabeza o cola van disminuyendo de manera que el lumen se va incrementando. La irrigación es una rama de la arteria testicular que irriga la cabeza y el cuerpo. La arteria del conducto deferente también irriga al epidídimo, especialmente en la porción de la cola, y también recibe afluentes de la arteria cremastérica. El drenaje venoso: el cuerpo y la cola del epidídimo drenan a través de la vena marginal de Javerer, que drenan al plexo pampiniforme. Y el drenaje linfático: la cabeza y el cuerpo tienen su drenaje linfático a través de vasos que siguen la vena espermática interna y drenan los nódulos preaórticos. El drenaje de la cola sigue el trayecto del deferente y drena los nódulos ilíacos externos. Respecto a la inervación del epidídimo, la porción superior del plexo hipogástrico y el plexo pélvico envían ramas a través de los nervios espermáticos intermedios e inferior respectivamente, y estos a su vez llegan al epidídimo. El epidídimo en el ultrasonido se observa de manera isoecoica o hiperecoica comparado con el testículo. La cabeza mide normalmente de 10 a 12 milímetros y el cuerpo de 2 a 5 milímetros. El estudio de elección para esta porción anatómica es el ultrasonido. Como lo vamos a ver, bueno, es probable que, depende de cómo vayamos avanzando en el temario, hablemos un poquito del tema de infertilidad. En la fisiología de la reproducción, nada más les menciono, en esta porción del epidídimo es donde sucede la capacitación de los espermatozoides, que quiere decir que los espermatozoides se generan en el testículo y es en esta parte donde adquieren su motilidad progresiva. La motilidad progresiva es el movimiento coordinado que le permite al flagelo del esperma avanzar y llegar hasta el óvulo, ¿no? Entonces eso sucede aquí cuando se forman ya las espermátides secundarias, etcétera, que luego lo platicamos si llegamos a la parte de fertilidad. Es aquí donde adquieren su completa capacitación y movilidad. El conducto deferente es lo que continúa después del epidídimo y se extiende desde la porción distal del epidídimo. Va a medir de 30 a 35 centímetros de longitud, tiene una porción convoluta de 2 a 3 centímetros al dejar el testículo y posteriormente sigue ya su porción recta. Viaja en la parte posterior del cordón espermático, detrás de los vasos del mismo. Va a pasar el canal inguinal y entra en la pelvis laterales a los vasos epigástricos. Entonces, lo que ven aquí en la imagen de la derecha es cómo está el testículo, el epidídimo, y lo que está iluminado es el conducto deferente que llega hasta donde vacían las vesículas seminales. Tiene 5 porciones el conducto deferente. La primera porción está dentro de la túnica vaginalis del testículo.
La segunda es la porción intraescrotal, que es todo el trayecto que viaja a través del escroto, y es ahí donde hacemos nosotros la vasectomía. La tercera está dentro del canal inguinal. La cuarta es el segmento retroperitoneo, que de ahí se mete el retroperitoneo. Y la quinta es la última porción, que es la porción de lámpula. El lumen del conducto deferente es de 0.2 a 0.7 milímetros. La configuración del conducto deferente, hay una capa adventicia de tejido conectivo que contiene los vasos sanguíneos y pequeños nervios. Dentro de la capa del tejido conectivo hay células de músculo liso. Está la capa muscular externa longitudinal, media circular y muscular interna longitudinal. La mucosa va a tener un epitelio columnar pseudoestratificado con cilios no móviles. El conducto deferente tiene tres tipos de células: las células principales, las células en lápiz y las células ricas en mitocondrias. La irrigación viene de la arteria deferente, que es rama de la arteria vesical superior. El drenaje venoso es escrotal, en la porción escrotal viene de la vena deferente que llega al plexo papiniforme, y en la porción pélvica drena hacia el plexo venoso pélvico. La inervación es a través del nervio hipogástrico, que da la rama del nervio presacro. Ahora, respecto a la vasectomía, vamos a platicar un poquito, aprovechando que estamos hablando aquí del conducto deferente, respecto a la vasectomía, porque la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo en el hombre que es poco realizado por parte de los hombres, pero cierto es que también se propone poco por parte de los médicos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la vasectomía? Pues bien, la vasectomía va a ser la oclusión bilateral de los conductos deferentes. Es respecto a la técnica de anticoncepción en hombres, pues es la forma más confiable o la más efectiva. Y técnicamente no es tan compleja. ¿Conocen algún tipo de técnica de vasectomía? José Juan Aguilar. Bueno, no conozco realmente cuáles son los nombres correctos, pero hay una que se realiza con bisturí y una que se realiza con unas tijeras, me parece. Ok, de acuerdo. Bien, sí. Sí, efectivamente, hay varios tipos de técnicas, y como bien dice José Juan, están las técnicas con bisturí y la técnica sin bisturí. Respecto a la técnica quirúrgica, por ejemplo, ya la que más se emplea o la que más se recomienda es la técnica sin bisturí, la vasectomía sin bisturí. Y como vamos a ver más adelante, uno de los beneficios de esta técnica sin bisturí es que disminuye las infecciones de la herida. Se llama técnica sin bisturí porque no ocupamos bisturí, wow, pero lo que ocupamos es esta pinza que pueden ustedes ver a su mano izquierda, donde primero palpamos, identificamos. Acuérdense que lo decía, anatómicamente se encuentra el conducto deferente en la parte posterior del cordón espermático. Entonces primero se identifica el conducto deferente, después se toma con una de las pincitas de anillo, y con esta otra pinza disectora se abre. Aquí nos recomiendan que 45 grados se haga la introducción de la pinza y se abra directamente la piel. Una vez abierta la piel, se toma el conducto deferente, se diseca y se procede a hacer la técnica de oclusión o sección que corresponda. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto.
Esto es respecto, o esta técnica de bisturí o sin bisturí es respecto al abordaje, pero respecto a la oclusión del conducto deferente existen otros nombres de técnicas, ahorita vamos a verlas. La técnica habitual es igual, pero se toma y se hace una incisión pequeña con un bisturí. Voy a ponerles un videíto, si les parece, de una vasectomía. Ahí está. Perfecto. Possible reduced risk of infection, bleeding, and pain. The no scalpel technique uses specialized instruments, have some fluid on it, betadine or the lidocaine solution, in order that the scrotum can be manipulated. Entonces, como ven, se pone la región, solamente se hace lavado, asepsia, antisepsia, se coloca en los campos estériles y lo que está haciendo ahí es la técnica de los 3 dedos para localizar dónde se encuentra el conducto deferente y después se aplica un poquito de anestesia local. Esto se puede hacer con anestesia local, ¿sí? Luego toma la pinza disectora que les decía, 45 grados, y abre la piel sobre la porción anestesiada. Vuelve a aplicar un poquito más anestesia en los nervios que se encuentran alrededor del conducto deferente. Y vuelve a disecar un poquito hasta que toma el conducto deferente. Eso que ven ahí ya es el conducto deferente. Aplica un poquito más de anestesia local. Diseca el conducto deferente. Termina de disecarlo. Pues si ven ahí como lo que está mostrando es el conducto deferente. Termina de disecarlo. Y ahí hace la sección del mismo. Ahí está haciendo oclusión, quemando el lumen y aplicando un clip. Ahí vuelve a hacer oclusión. Eso vamos a ver ahorita adelante que existen varias técnicas para hacer la sección, oclusión, clipaje, etcétera, y tienen diferente efectividad. Aquí acaba de hacer cauterización del lumen y colocación de clips, tanto distal como proximal. Ahí hay un poquito de discusión respecto a si debemos ocluir o no el distal, porque a veces
puede favorecer un poquito la ingurgitación y el dolor testicular si nosotros ocluimos el distal. Pero ahí es una lucha entre efectividad y molestias que puede haber. Y así es como queda ya después de haber hecho bien. Voy a estar otra vez. Bueno, entonces eso es como se realiza la vasectomía. Y como les decía, tenemos varias técnicas con las cuales nosotros podemos hacer la oclusión del conducto deferente. Y la combinación de estas técnicas nos van a dar diferentes resultados o tasa de fallo. Se dice que una tasa de fallo arriba del 0.5% es inaceptable. Entonces debemos de tener una tasa por debajo de fallo debajo de este porcentaje. Entonces nos dice aquí, por ejemplo, podemos hacer la cauterización de la mucosa, que fue lo que hicieron en el video. Podemos hacer una ligadura o una oclusión con el clip. Y por ejemplo, te dice aquí, esta es una imagen que se descargó de las guías americanas de vasectomía, es de la Asociación Americana de Urología, y nos dicen qué combinaciones nos recomiendan ellos para tener una adecuada efectividad de nuestras vasectomías. Y te dice, mira, si tú haces una cauterización de la mucosa con interposición de fascia, cuando hace uno la incisión, ahí tiene que atravesar un poquito la túnica. Entonces, en este caso le llamamos fascia y la interponemos entre una porción y la otra. Eso nos da un rango de efectividad o de fallo de la oclusión del 0 al 0.5%. Si tú haces solamente la cauterización de la mucosa, tienes un rango de fallo del 0 al 0.6%. Si tú haces la cauterización de la porción proximal con la interposición de fascia, tu rango de fallo va del 0 al 0.5%. ¿Por qué habría de ser eso? Justamente por lo que les decía, porque en la porción distal del conducto deferente se ha visto que incrementa un poco el dolor testicular si nosotros hacemos la oclusión de esta parte. Y esto por la ingurgitación de los espermas. Cuando nosotros hacemos, ahorita vamos a ver más adelante en los mitos de la vasectomía, pero cuando nosotros hacemos la vasectomía no afectamos para nada la función endocrina, inclusive la función de la formación de los espermatozoides. O sea, los espermatozoides y la testosterona y todo esto se va a seguir formando. Por eso es que no hay pérdida de líbido ni disminución de la hombría, como llaman los pacientes, ni disfunción eréctil, etcétera, porque no estamos tocando ninguna parte ni de los nervios de la erección, ni de las células de Leydig ni Sertoli. Entonces, no hay afección en estas funciones. Ahora, lo que sí, aparte se sigue formando los espermatozoides, ¿vale? Entonces, estos siguen formándose y siguen migrando a través de los túbulos y del deferente y del epidídimo, etcétera. Y si nosotros ocluimos la porción distal, puede haber una ingurgitación, un aumento de presión en el lumen de estos conductos y se ha visto que incrementa un poquito el dolor testicular después de la vasectomía. Por eso es que algunos no ocluyen la parte distal, ¿vale? La otra es la electrocauterización sin división del conducto deferente, sino solamente, o como se le llama, la técnica internacional de Marie-Stopes. Lo único que se hace es que del conducto deferente de 2 a 3 centímetros de su porción hacen una cauterización completa sin sección del conducto deferente. Esto tiene una tasa de fallo del 0
del 0.64%, ¿sale? La ligadura de las dos porciones sin interposición de fascia tiene una falla del 0 hasta el 13%. La ligadura de las dos porciones con interposición de fascia de una falla del 0 al 5.8%. La colocación de clips en las dos porciones sin interposición de fascia tiene una falla del 0 al 8.6%. Entonces aquí tenemos más o menos nuestra tasa de éxito respecto a la técnica que ocupamos. Son las combinaciones que nos recomienda la Sociedad Americana de Urología. De hecho, justo la próxima semana vamos a hacer una vasectomía. Pues bueno, ahí vemos si se puede que algunos acudan, pues estaría bien. Yo generalmente la técnica que ocupo es la sección, la electrocauterización, aparte le doy una ligadura y le interpongo fascia. O sea, ocupo un poquito de todo. Ahora, ¿es la vasectomía revertible? ¿Qué opinas, Agustín de Jesús Catalina? Anda por ahí, Catalina. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho. Pues yo había leído que sí, que la mayoría de las técnicas sí se pueden revertir. Ok. Los demás pueden ir comentando en el chat, acuérdense, para que todos vayamos teniendo participación. Muy bien, Catalina. ¿Tú qué opinas, Jesús Alfredo Aquino? Creo que no vino. ¿Chávez? Bueno, ya había mandado el mensaje, pero Ya vi. sí es reversible. Sí, justo ahí. Pero, entonces, por ejemplo, tú, Chávez, si aquí la idea y esta presentación la agregué, porque, como lo decía al principio, ahorita vamos a ver como las ventajas que tiene la vasectomía, pero lo cierto es que se realiza poco. Y mucho tiene que ver con la información que nosotros le vamos dando a nuestro paciente, porque los hombres, lo decía hace rato, o sea, los hombres como hay muchos mitos de si disminuye la función eréctil, que si ya dejo de ser hombre, que si ya no voy a tener semen, que si, etcétera. Y la verdad es que también a veces los médicos la proponemos poco, ¿no? Y eso es en parte por el desconocimiento que tenemos. Entonces, si yo voy contigo, Chávez, y te digo, oye, entonces, Chávez, doctor Chávez, quiero hacerme la vasectomía, pero, ¿y si después me arrepiento, que todo bien, me la revierten y ya? ¿Tú qué le contestas a ese paciente, Chávez? Pues le contestaría que sí, que no se preocupara, que pues existe un método para volver a conectar, pues ahora sí que los conductos deferentes, bueno, sí, pues los conductos deferentes, y que no había problema en cuanto a la reversión de la vasectomía. Ok, vale. Fíjate que las respuestas de ustedes, tuya, Chávez, de Cora, son correctas. Es reversible, es cierto. Existe una cirugía de reversión. Sin embargo, nosotros tenemos que platicar con nuestro paciente que a pesar de haber una cirugía de reversión, se sigue ofreciendo como una técnica no reversible. Cruz Alberto Valentín, ¿algo quieres decir? No, es que tengo una duda, doctor. Es que había leído que la vasectomía sí se podía revertir, pero tenía que entre más tiempo haya pasado, es menos probable que la reversión tenga éxito. Algunos autores dicen que de 12 a 17 meses o de 12 hasta los 20 meses, pero ahí sí no sé qué. Sí es cierto que entre más tiempo no
no funcione. Y de 3 complicaciones, pero son muy mínimas, que es el sangrado dentro del escroto, que puede ser un hematoma, la infección por la cirugía, una mala técnica, por ejemplo, que también es muy poco probable, y el dolor crónico, que sería de escroto, pero igual son muy mínimas. Sí, sí, sí. O sea, ahorita vamos a entrar a las complicaciones, pero como dices tú, Muñoz, Valentín, perdón, que por cierto está padrísimo tu Furby con la Tecate y el sombrerito. Este, sí, como dices tú, fíjate que justo a ese punto quería llegar. A pesar de que existe una cirugía de reversión, esta técnica se debe de ofrecer como una técnica irreversible. Nosotros sabemos y el paciente puede encontrar que existen cirugías de reversión, pero se sigue considerando como un tratamiento definitivo. La reversión de la vasectomía tiene una tasa de éxito variable. Sin embargo, hecha con microscopios en las series más grandes va del 60 al 80% más o menos de éxito de reversión. Existen varios factores que predicen el éxito de la reversión de la vasectomía. El más importante es la edad del paciente. Ahorita como vamos a ver, porque lo más frecuente que llegamos a ver es que venga un paciente que tenga paridad satisfecha, por algo se divorcia de su pareja, tiene una nueva pareja y quiere tener descendencia con esta nueva pareja, ¿no? Son de las situaciones más frecuentes que llegamos a encontrarnos. Y pues ya no, o sea, generalmente el paciente ya no es tan joven, ¿no? Entonces eso determina mucho también el éxito de la vasectomía, independientemente de la técnica, etcétera. Entonces, por ende, se debe de ofrecer como una técnica irreversible. ¿Que si existe reversión? Sí, pero debe tener claro el paciente que tampoco no es 100% efectiva y que tiene sus bemoles, ¿no? Bueno, eso respecto a la reversión. Vamos a hablar un poquito más. Doctor, ¿Sí? también leí que, bueno, en este caso, a otras de las desventajas es que la cirugía es más compleja y es más costosa. Entonces, Sí, por eso no exacto, se recomienda. exacto, sí, digo, eh, obviamente tenemos que hacer una nueva cirugía y con las complicaciones que tiene el hacer una nueva cirugía, ¿no? Entonces, pero además de las complicaciones y del gasto y de la invasión, no es, no es 100% efectivo. O sea, sí debe ser una decisión bien tomada. Y ahorita eh, esto es importante. Ahorita vamos a hablar de las indicaciones y las contraindicaciones y algo que está sucediendo mucho pues en mi generación. Todavía ustedes no llegan a ese punto, chicos, pero en mi generación ya está sucediendo. Ahorita platico de eso un poquito. ¿Qué me pasó en la consulta? Y que creo que cada vez va a ser más seguido. Bien, después de 10 años, aproximadamente el 2% de los hombres sometidos a vasectomía tiene una operación de reversión debido al deseo de tener hijos. A ese procedimiento se le conoce como vasovasostomía o vasovasoanastomosis. Debe exponerse al paciente como una intervención quirúrgica irreversible, que es lo que platicábamos. O sea, sí existe la reversión, sin embargo, cuando nosotros lo platiquemos con nuestro paciente, se debe seguir ofreciendo como una técnica irreversible. Se le puede comentar esto, pero no debe ser la idea de transmitir, sí, hazte vasectomía y si no, por algo te si es 100% efectiva la reversión, sin problemas, todo cool. No es tanto así, ¿sale? Entonces sí, debe de seguirse ofreciendo como una intervención quirúrgica irreversible. ¿Qué ventajas tiene la vasectomía, Aldair? Y quien más quiera participar en el chat también. ¿Anda por ahí Aldair? Sí, doctor.
¿Qué ventajas tiene la vasectomía, Aldair? Yo siempre lo pongo así, porque esto va a pasar. Oye, yo soy doctor Aldair, ando aquí en su consulta y estoy pensando en hacerme la vasectomía. ¿Qué ventajas tengo de esto? O sea, ¿por qué me haría yo la vasectomía? Mejor que mi pareja se haga su oclusión tubárica. ¿Usted qué opina? Ah, pues la ventaja es de que pues no le dejamos la carga a la pareja, bueno, a la mujer, porque siento que sufren un poco más por el tipo de cirugía y pues también de que mm, pues va más de la mano con la planificación familiar, ¿no? De que pues ya a lo mejor tienen un hijo y ya no quieren tener más y pues esto va a ayudar a que pues ya no tengan más hijos, ¿no? Ok, muy bien, Aldair. Vamos a ver. Antes de hablar un poquito de las ventajas y desventajas, alguno de los mitos más comunes respecto a la vasectomía es que la vasectomía no va a afectar la calidad de la erección, ¿sale? Porque muchos dicen, no, oye, después de eso la erección cómo va a estar, ya no voy a tener tanta testosterona, pierdo hombría. Son como comentarios muy frecuentes asociados a la vasectomía. Lo cierto es que, como decíamos hace ratito, no afectamos la función endocrina de los testículos, no afectamos los nervios erectógenos que pasan alrededor de la próstata, entonces por lo tanto no se afecta la calidad de la erección. Eh, no, doctor, pero es que no me la hago porque entonces ya no voy a eyacular, ¿no? Entonces yo no quiero perder mi eyaculación y por tanto no quiero hacérmela. Eso también es falso. Lo cierto es que el volumen eyaculado está dado, sí, en parte por los espermatozoides, pero la gran mayoría del volumen viene dado también por el líquido prostático y el líquido de las vesículas seminales. Entonces, no, doctor, pero entonces ya no voy a tener orgasmo, ya no tener eyaculación. La eyaculación permanece, de hecho el volumen es imperceptible, la disminución de volumen y toda la sensación del orgasmo continúa intacta, ¿no? Entonces tampoco interfiere con el orgasmo. Pero es que ya mis testículos no van a funcionar. No, los testículos siguen funcionando de forma habitual. No aumenta el riesgo de cáncer de testículo o de próstata. A este último respecto hay una gran discusión por un metaanálisis en el año pasado que encontró una asociación positiva entre los pacientes que se habían realizado la vasectomía y que tenían cáncer de próstata. La asociación es muy pequeña y aunque en ese metaanálisis dio estadísticamente significativo, no existe una base teórica, o sea, no existe ninguna razón por la que esto tenga que ser así y se piensa que es nada más como algún hallazgo estadístico, ¿sale? Pero eso por ahora que pues todos tenemos acceso a internet, etcétera, se puede encontrar algún artículo, algún comentario a este respecto. Ahí es donde nace este comentario. Lo cierto es que sí existen algunos metaanálisis que encontraron asociación. La asociación es muy poca y no existe ninguna explicación teórica de por qué esto deba ser así. ¿Sale? Ventajas del procedimiento. Es un procedimiento que es económico, es un procedimiento que es seguro, es un procedimiento que requiere mínima invasión, es rápido, ambulatorio, tiene bajo riesgo de complicaciones. Vamos a ver adelante que no está exento de complicaciones, ¿no? Pero tiene bajo riesgo de complicaciones y estas complicaciones suelen ser poco graves. Se puede hacer con anestesia local y tiene tasa baja de fallas. Desventajas que, como decíamos, aunque son bajas las probabilidades, puede tener complicaciones, o sea, sí hay complicaciones. Que requerimos de una invasión, aunque sea mínimamente invasivo, pero es una invasión.
hay que continuar con las medidas anticonceptivas mientras se logra la esterilidad demostrada. Esto es algo bien importante, chicos, porque se nos olvida a veces a los urólogos y más a los médicos cirujanos generales o médicos generales que hacen vasectomías, que una vez que hagamos la vasectomía, todo el conducto deferente que platicamos en su porción escrotal, inguinal, retroperitoneal y ámpula, puede haber todavía espermas. Entonces, porque eso es algo muy frecuente, que me hago la vasectomía, me dicen que tenga reposo de 1 a 2 semanas, pasa mi reposo de 1 a 2 semanas y listo, ¿no? Ya empiezo a tener actividad sexual sin protección y ¡pum! Embarazo no deseado, ¿no? Y entonces vienen los problemas, porque, oiga, doctor, ¿cómo? Y eso es algo bien frecuente, ¿no? Entonces luego vienen y, oye, pues hasta una vez digo, es triste porque somos un país agresivo y la agresividad pues con la mujer es alta. Una vez pasó en la consulta que de un paciente se hizo la vasectomía, no se le dejó clara esta parte de que debía seguir con su anticoncepción después de la misma, y regresó al mes, ya había golpeado a su mujer y todo, ¿no? Y dice, no, pues que ese hijo no es mío, porque yo ya tengo la vasectomía, ¿no? Entonces, acuérdense, muchachos, que esa recomendación es importante que la hagamos. Después de la vasectomía, son 2 o 3 meses después de la vasectomía o después de 64 eyaculaciones, pero esto de las 64 eyaculaciones es difícil de llevar el conteo y es muy variable. Entonces, hasta entonces se debe repetir una espermatobioscopía y ver que ya no hay espermas o que haya menos de 100 espermas móviles. Y con eso ya se determina la esterilidad y ahora sí ya podemos hacerlo sin protección. ¿De acuerdo? Existe riesgo de falla temprana y recanalización tardía. ¿Sale? Eso sí, eso de las desventajas. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros hacemos, un corte en la porción escrotal del conducto deferente. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones creen que pueda haber? A ver, Jacibe. Jacibe García González. ¿Qué contraindicaciones o indicaciones? Indicaciones y contraindicaciones. Pues que puede haber pues sangrado dentro del escroto. ¿Esa sería que una indicación, una contraindicación? Una contraindicación. Ok, ajá. Que pueda también haber sangre en el semen, que pueda también haber dolor o molestias, o también que pueda existir hinchazón. Ok, un proceso infeccioso agudo, ajá. Infecciones. Ok, sí, como dice aquí Daniel, contraindicación, infección, aumento del procedimiento, sí. Todas las demás respuestas que me dieron, gracias chicos, son correctas. Me dice aquí Camila Nicole, es un procedimiento quirúrgico sencillo, recuperación rápida, es correcto. Daniel, la infertilidad del primer punto, planificación familiar es eficaz, no es un método que implique ingreso hormonal exacto, poco invasivo, desempeño sexual no se afecta, todas estas son correctas. Bien, como dice Jacibe, indicaciones del procedimiento es principalmente que haya un deseo de la anticoncepción, ¿no? Contraindicaciones. No existe una contraindicación absoluta, existen contraindicaciones relativas. Dentro de estas contraindicaciones relativas están el dolor escrotal y la infección del sitio quirúrgico, ¿sale? Que tengamos alguna enfermedad grave, que
que sea de edad joven, pero esto es muy variable porque esto depende mucho de la situación de cada persona. Lo que dicen y proponen aquí en estas son indicaciones que están dadas por la Guía Europea de Urología, y ellos nos dicen, no, menos de 30 años es una contraindicación relativa. Sí, pero eso tiene más sentido en Europa. Aquí para los 30 años muchas familias ya se formaron, o sea, hay pacientes que tienen 27, 28 años y ya tienen pues 4 o 3 hijos y ya no quieren tener más. Oigan, ¿ese estaría contraindicado? No, claro que no. Cambia mucho según la situación del paciente, ¿no? Relativas sin hijos o ausencia de pareja. Y esto es algo que platicaba que cada vez sucede más pues en personas de mi generación, así que en los millennials. Porque cada vez tenemos, o cada vez la postergación de tener hijos, pues es mayor, ¿no? Y es más frecuente que no quieran tener hijos. Entonces, una contraindicación es justamente esto, no tener pareja, que no tengamos hijos y que seamos jóvenes. Esto antes no era tan controversial en la consulta, sin embargo, por ejemplo, ahorita tenemos para dentro de 3 semanas ya probado a un paciente que llegó a la consulta, es un paciente previamente sano, tiene 34 años, ahorita no tiene una pareja y quiere hacerse la vasectomía, ¿no? Pues yo platiqué ampliamente con él justamente esto que decíamos, porque él venía con esta idea de, no, y aparte leí que cualquier cosa, si no me me puedo hacer la reversión de la misma, ¿no? Y yo le explicaba, oye, mira, las tasas de reversión son estas, la tasa de fertilidad del hombre con la edad va disminuyendo, después de una vasoanastomosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, está bien, eso no lo sabía, lo entiendo, pero pues de todas maneras quiero hacer una vasectomía, esa es una decisión tomada, y creo que es algo que cada vez nos vamos a enfrentar un poquito más nosotros como médicos a generaciones que aunque no tengan hijos, aunque sean jóvenes, quieran hacerse la vasectomía, ¿no? Pero bueno, ese es un nuevo paradigma, un nuevo dilema, porque en principio es una contraindicación pues, relativa. Nosotros debemos de estar bien seguros que mi paciente no está deprimido y que tiene la información completa, ¿no? Porque si no, inclusive podríamos terminar enredados en algún problema legal posterior. Pero es cierto que cada vez que parece que va a ser una situación más frecuente, ¿no? Que antes pues no se veía y ahora ya se ve. Pues sí, eso, ¿no? Complicaciones del procedimiento. Como decíamos, la tasa de complicaciones es baja, pero existe, ¿no? Por ejemplo, la complicación de un hematoma puede ser, la tasa de complicaciones va del 0.04 hasta el 18%, la epididimitis del 0.4 al 6.1%, un absceso cutáneo del 0 al 2.7%, infección del 0 al 6%, granuloma de esperma presenta del 5 al 70%. Esta es una complicación que ahorita vamos a ver hasta cierto punto esperada, que mi paciente presente el granuloma. Como lo decíamos en la clase pasada, genéticamente los espermatozoides son diferentes al resto del cuerpo, entonces disparan el sistema inmunológico. En el momento que yo dejo sin ocluir la porción distal del conducto deferente, pues estos espermatozoides salen y se quedan en el escroto y eso genera una reacción inflamatoria local que forma un granuloma. Entonces es una complicación que hasta cierto punto es esperada del procedimiento, ¿sale? La formación de un hidrocele es del 0 al 4% y la recanalización espontánea tardía del 0 al 6%. El hematoma escrotal
es la complicación inmediata más común. El sangrado y el hematoma tiene una incidencia del 2%, como decíamos, depende de dónde lo leamos. En este artículo de las clínicas de Norteamérica del 2009 nos dicen que va del 0.9 hasta el 29%. Es dependiente de la técnica quirúrgica y se produce menos en la técnica sin bisturí que en la incisión tradicional. ¿De acuerdo? Otra de las complicaciones, otra de las complicaciones que esa sí es por mala técnica, pues lo vieron ustedes en el video, como tiene que ver mucho la experiencia que tenga el cirujano palpando el conducto deferente. La verdad es que no es muy difícil. Ya una vez que nosotros hacemos exploración física y detectamos las características del conducto deferente, es hasta cierto punto fácil localizarlo. Sin embargo, lo veíamos nosotros en anatomía que ahí viene también nervios, venas, arterias, sobre todo la arteria testicular. Y puede haber una confusión y en vez de tomar, porque la arteria testicular también es única, también es circular y también es palpable. Entonces puede ser que en el momento de estar yo haciendo la vasectomía, en vez de tomar el conducto deferente, tome la arteria testicular y lo que ligue sea la arteria testicular. Eso puede suceder, pero bueno, eso sí es una mala técnica. Pero tampoco es tan descabellado. Ya vieron la incisión pequeña que se hace a ciegas y pues puede haber confusión ahí, ¿sale? ¿Qué indicaciones damos después de la cirugía? Bueno, de lo que decíamos, complicaciones, fallo de... no sé, complicaciones, ahí se me coló esta un poquito. Ahorita hablamos de las indicaciones después de la cirugía. Fallo de la vasectomía, definido como la presencia de espermatozoides móviles, que son más de 100.000 mililitros en eyaculación después del procedimiento. Se puede repetir el examen a intervalos de 6 semanas, o sea, si todavía después de esos 2 meses encuentro espermatozoides en el líquido seminal, le repito el estudio en 6 semanas. Si a los 6 meses de la cirugía persisten los espermatozoides en número o son móviles, se debe volver a realizar el procedimiento quirúrgico porque algo sucedió, ¿sale? Si no se encuentran o no son móviles, no hay necesidad de un nuevo estudio. El uso de anticonceptivos por 2 meses hasta la demostración de la esterilidad por examen de espermatozoides, que es lo que platicamos. Esto es bien importante que lo hagamos, ¿sale? La falla de vasectomía por recanalización, la tasa va del 0.5 al 1%. Los estudios histopatológicos a muestras de tejidos obtenidas de los hombres sometidas a reversión de vasectomía han mostrado que se llegan a formar microtúbulos epitelizados que favorecen la recanalización de los conductos deferentes. O sea, sí puede suceder que a pesar de que nosotros hagamos nuestra sección, cauterización, etcétera, pues el esperma busque su camino y encuentre el lumen proximal y de ahí migre. ¿Es lo más frecuente? No, existe, sí existe, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, doctor, entonces eso está terrible, la vasectomía no hay que recomendarla porque ¿cómo puede suceder eso? Bueno, eso también sucede en la oclusión tubárica y de hecho las tasas son un poquito más altas. Conocemos la efectividad de esterilidad después de la vasectomía versus OTB, es un poquito más efectiva la vasectomía, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito la comparación entre ambas, pero la tasa de fallo de vasectomía por técnica quirúrgica es baja, depende de lo que nosotros vayamos ocupando. Si hacemos cauterización y escisión, la tasa de fallo es menos del 4.8%. Si hacemos cauterización e interposición de fascia es del 1.2%, ligadura e interposición de fascia 16%, cauterio intraluminal menos del 1%, ligadura y escisión del 1.5 al 2.9% y el cauterio en el extremo testicular abierto e interposición de fascia del 0.02 al 2.4%. Estos varía, depende de donde lo busquemos. Estas cifras son del American Family Physicians, de un estudio del 2006.
De las infecciones, su incidencia es del 3.5%. La técnica sin bisturí tiene una incidencia más baja, del 0.2%, versus la técnica tradicional reportada en este estudio, del 1.5%. Factores de riesgo, antecedentes de epididimitis o prostatitis, y en estos pacientes se recomienda el tomar un urocultivo previo y hacer profilaxis de este. Microorganismos más frecuentemente asociados a las infecciones después de una vasectomía, Staphylococcus albus o enterococos. El tratamiento es antibioterapia y, en dado caso que hubiera un absceso, el drenaje del mismo. Esto es otra de las complicaciones que podemos tener, el dolor post-vasectomía. A corto plazo, 30% de los pacientes informan algún tipo de dolor, incluso de 2 a 3 semanas después de la cirugía. O sea, eso es hasta cierto punto frecuente. A largo plazo, 1 de cada 1000 hombres que se someten a una vasectomía requieren de una intervención analgésica mayor. Y de ahí puede haber 2 síndromes descritos. Uno es el síndrome de dolor post-vasectomía, perdón, que hablamos de un dolor crónico que dura más de 3 meses y que tiene una intensidad de más de 3 de 10. La epididimitis congestiva, que es la sensibilidad testicular o escrotal en el lado afectado. ¿Sale? Los hallazgos en pacientes que tienen dolor escrotal muestran ingurgitación del epidídimo, enfermedad quística compleja y cambios crónicos de la epididimitis. Y esto es lo que les mencionaba, la incidencia del dolor, síndrome de dolor por vasectomía es muy bajo, pero sí existe. Y la epididimitis congestiva se ve un poquito más frecuente en los que hacen ligadura de la porción distal del conducto deferente, y en esto se ha visto que existe un poquito de ingurgitación ahí en el epidídimo. ¿Sale? Complicaciones, granulomas de los espermas. Los granulomas son reacciones inflamatorias que ocurren en respuesta a la extravasación de los espermatozoides. Se han identificado entre el 15 y el 40% de las muestras obtenidas durante la reversión de la vasectomía y generalmente cursan de manera asintomática. Como les decía, básicamente esta complicación es hasta cierto punto esperada del procedimiento. La vasitis nudosa es otra complicación de la vasectomía que está estrechamente relacionada con los granulomas del esperma. Se caracteriza por una proliferación localizada de estructuras ductales después de una lesión de conductos deferentes. Es detectado como un hallazgo histológico incidental en el momento de la reversión de la vasectomía. Efectos inmunológicos. La formación de anticuerpos antiespermatozoides sí se ha visto incrementada después de la vasectomía, aunque no afecta la morbilidad de enfermedades por complejos autoinmunes, tales como lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, artritis reumatoide o espondilitis anquilosante. Y sí se ha visto un poquito de aumento de incidencia de epididimitis y orquitis en estos pacientes que tienen más anticuerpos antiespermatozoides. Me dicen aquí, regulación rápida, contraindicaciones relativas mayormente como anemia. Fíjate, Mariana, que la anemia no es una complicación, no es una contraindicación absoluta de la vasectomía. Más bien ahí habría que hacer un abordaje de por qué mi paciente tiene una anemia. Infecciones de transmisión sexual, si está activa, sí. Si no está activa, no. Contraindicada en varicocele. No forzosamente, Erika. Si tiene un varicocele, yo lo puedo operar de la vasectomía, sí. Lo que pasa es que tiene más riesgo de hematoma y de sangrado, pero eso lo tenemos que platicar con el paciente. La presencia de infecciones locales, sí, y desórdenes de coagulación, también. Bien, entonces, Donaldo. Sí, doctor, dígame. Imagínate que yo llego a tu consultorio como paciente y voy con mi pareja y te digo, oiga, doctor, tengo interés por la vasectomía, pero no sé si hacerme la vasectomía o que mi pareja se haga la OTB.
¿Tú qué opinarías al respecto? O sea, ¿qué información harías? Así como, doctor, pues aprovechando que estoy en la consulta, y esto es una consulta de planificación familiar, ¿usted qué opina al respecto? ¿Qué nos recomienda que hagamos? Bueno, pues primero sería explicar los dos procedimientos, ¿no? Porque en cuanto a las decisiones de la pareja, yo no puedo meterme ahí. O sea, yo siento que ya no me cabe como parte médico más que explicar los dos tipos de procedimiento, las complicaciones, porcentajes, por así decirlo, para que se den una idea y que ellos decidan. Sí, claro, la decisión es de ellos. Eso siempre debe ser así. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre una OTV y una vasectomía? En cuanto a complicaciones. Es que de la UTV no he leído nada, entonces. Ok, no te preocupes. O sea, es que justo ese es un poquito de lo que quiero como discutir. Al final del día, o sea, como dice Donaldo, la decisión es de la pareja, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Usted va a hacer esto, ¿no? Pero sí es poner un poquito, bueno, platicar ya con toda esta información amplia que tiene de la vasectomía. Estos son los pros, estos son los contras, esas son las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, etcétera. Y lo mismo de la OTV, se tiene que explicar los riesgos. Algo que sucede con la OTV es que es un procedimiento también invasivo, pero que involucra cavidad abdominal. La tasa de complicaciones es muy parecida, la tasa de complicaciones. Sin embargo, las complicaciones Clavien 3 y 4, ¿qué es esto? La clasificación de Clavien-Dindo es una clasificación para complicaciones quirúrgicas. Y nos hablan de complicaciones del 1 a 5, que van desde complicaciones que nada son dolor, que necesitan analgesia, hasta complicaciones como muerte. 3 y 4 es que requieren alguna intervención, o ya sea transfusiones o reoperación con anestesia o terminan en terapia intensiva. La tasa de complicaciones o de complicaciones más graves, a pesar de que las complicaciones totales son comparables, la OTV tiene complicaciones más graves, que pueden ser desde perforación intestinal, etcétera, ¿no? Y esto sigue la lógica de que tenemos que entrar a cavidad abdominal, ¿no? Y en este caso estamos en escroto. Entonces las probabilidades de una lesión intestinal aquí, pues a menos de que tengamos una hernia inguinal muy grande con una intestinal ahí que no me haya yo dado cuenta y la lesione, la verdad es que es poco probable, ¿sale? Entonces, sí, como dice Donaldo, toda esta información nosotros debemos de proporcionar a nuestro paciente. Es muy importante que hablemos todos estos beneficios, pero también riesgos y sobre todo los cuidados que deben de tener después de realizar la vasectomía, ¿sale? Porque si es algo frecuente que pase, que no demos las indicaciones adecuadas y pues el paciente pueda tener un embarazo no deseado por la falta de información al respecto, ¿vale? De la vasectomía, ¿alguna duda? Si aportamos un poquito de información, derribamos algunos mitos o alguna cosita, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Respecto a las vesículas seminales, pues son órganos pares posteriores a la vejiga y a la próstata, ¿sale? La capacidad de las vesículas seminales es de 3 a 4 mililitros. Van a medir de 5 a 7 centímetros de largo y 1.5 centímetros de ancho. La vesícula seminal es un conducto enrollado con una longitud de 15 centímetros y se encuentra en la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente, van a crear el conducto eyaculatorio. Aquí es donde termina el conducto deferente, perdón, el conducto eyaculatorio cuando se une con la vesícula seminal. Los conductos eyaculadores drenan en el veromontanum de la uretra prostática. ¿Se acuerdan que la vez pasada les enseñaba el veromontanum?
sí, bueno, pongamos que sí se acuerdan. O vamos a ver. Voy a estar aquí. Vamos a ver si hay una citoscopía. Porque el Vero Montano se ve bien. No. Bueno. Bueno. Es que necesito. Bueno. Quiero enseñarles el Vero Montano. Lo vimos la vez pasada cuando hablamos un poquito. Les enseñé un video de un RTU. Es que no encuentro un video. Yo creo que ese sí nos va a servir. No, ahí está en vejiga. Bueno, chicos, ahí luego les busco una imagen de Vero Montano. La vesícula seminal va a tener 3 regiones anatómicas, que es la porción extraprostática proximal, la porción intraprostática media y la porción distal, que se une al Vero Montano. Esta última porción no va a tener una capa muscular. Tiene 3 capas: la mucosa, que es interna, la colágena, que es media, y la muscular, que es externa, que corresponde al 80% del volumen de estas capas. La irrigación está dada por la arteria vesículo diferencial, que es rama de la arteria vesical superior. Respecto al escroto, esta es la anatomía del escroto. Vamos a ver cómo están las capas. Como tenemos primero la piel, debajo de la piel viene dartos y luego vienen 3 capas, que es la fase espermática externa, la fase espermática media y la fase espermática interna. Y después viene la túnica vaginalis con su capa visceral y parietal. La arteria pudenda externa da irrigación a la pared anterior del escroto y la irrigación sigue las líneas paralelas de las rugosidades del escroto y no cruzan la línea media. Bueno, no viene aquí la imagen, pero esto es importante porque los abordajes que hacemos nosotros a nivel escrotal no hacemos las incisiones longitudinales, sino más bien, sino que más bien las hacemos horizontales o transversas, justo por este motivo de la irrigación, ¿de acuerdo? La irrigación de la fascia espermática va a provenir de la arteria testicular y la arteria cremastérica. Estas capas que mencionábamos aquí son importantes. A veces, como les había dicho en alguna ocasión, si nosotros nos aprendemos las cosas en medicina nada más por memoria, se vuelve un poquito difícil, pero si analizamos un poquito de dónde vienen, es un poquito más fácil. Entonces, por ejemplo, embriológicamente el testículo viene del descenso, o sea, descienden desde la porción lumbar, pasan todo el abdomen y pelvis y cruzan el canal inguinal y llegan hasta el escroto. En el canal inguinal, ¿qué porciones, qué estructuras anatómicas o qué músculos forman el canal inguinal? Cora, ¿andas por allá?
A ver. Erika. Aquí Erika me puso una imagen. Yo me imagino que es del verbo montano. A ver, si no lo puedo. Ahí está. Sí, sí es. Ajá. Muchas gracias. Sí, justo. Ajá, aquí está el verbo montanum. Y esto es como se ve de manera endoscópica. Es el sitio donde se llega a unir. ¿Sale? Entonces esa era la imagen que quería. Así, digo, un poquito en continuo con cuando entra el cistoscopio. Y ese sitio donde se da la eyaculación y por ahí sale el semen. Y todo lo que está atrás es el cuello de la vejiga y la próstata que hacen una contracción y por eso es que sale el semen de manera anterógrada. ¿Sale? Muchas gracias. Ay, caray. Muchas gracias, Erika. Entonces, Cora ya se nos durmió. Camila, Nicole. Sí, Ah, sí. La pregunta era, en el canal inguinal, qué estructuras musculares forman el canal inguinal? En estricto. Ajá, lo rodea el músculo oblicuo interno y el externo. ajá. Y falta uno, ¿no? Nada más me acuerdo de esos dos. No, súper, Camila. Está muy bien. 12. Bien, Camila, sí. Esos músculos lo forman junto con el músculo transverso. Entonces son 3 músculos que están en la pared abdominal. Y el testículo tiene que atravesar, para poder salir del canal inguinal, tiene que atravesar esas 3 capas de esos 3 músculos. Entonces, ¿cuántas capas crees que va a jalar de esa porción? Pues 3, ¿no? Entonces está la piel. Luego está el tejido conectivo, que es dartos. Y acuérdense que ahí el testículo se jaló 3 capas en el momento que salió. La primera, que es la fascia espermática externa, la fascia espermática media y la fascia espermática interna, ¿sale? Y ya de ahí nada más son las capas propias del testículo, que son la túnica vaginalis en su capa visceral y parietal. Entonces, si ven la imagen, parecería como muy compleja, muchas capas, eso está como medio difícil, y si yo me la aprendo así, al rato se me va a olvidar. Sin embargo, si yo me acuerdo de dónde viene el origen embriológico del testículo y qué es lo que tiene que descender para poder llegar ahí, pues hasta por lógica saco las capas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, chicos? ¿O soy yo en mi mente, en mi mente loca que lo ve así como muy lógico? Esperemos que sí. Lo tomaré como... Gracias. Gracias por hacerme segunda. Y es que todo, o sea, todo, por eso yo le decía, como que anatomía es un poquito más difícil porque pues, son cosas de facto, ahí están y así es. Pero pues todo lo que podamos ir como deduciendo es más fácil que se lo vayan aprendiendo así, ¿no? O sea, que como digas, sí, me hace lógica que tenga esto, por eso tiene 3 capas. A que digan, ¿cuántas son las capas de la porción escrotal? Joder, quién sabe, ni me las sé y eran muchas. Yo me acuerdo de una imagen que estaba ahí media compleja. En cambio, sí ya son un poquito más fácil, ¿no? Bien, la inervación del escroto son ramas del nervio ilioinguinal y genitofemoral que van a inervar la pared anterior del escroto. Los nervios van a seguir de manera paralela las rugosidades del escroto también, por eso es que las incisiones, como decíamos hace rato, tanto por vascularidad como por inervación, se sugieren que se hagan de manera transversa y generalmente no cruzan la línea media, se quedan hasta el rafé del testículo, del escroto. La porción posterior del escroto se inerva de las ramas escrotales de los nervios perineales, así como del nervio cutáneo femoral posterior. Y pues básicamente esa es la inervación, la anatomía de la porción genital, ¿no?
Son 8:40. Cuando, dependiendo de cómo avancemos, me meto más o menos a anatomía pélvica, que son los huesos del ilion, isquion. La verdad es que esa parte, pues en principio ya la vimos, ¿no? Ya no la sabemos y es un poquito, como decía, la anatomía trato de no extenderla mucho más porque se me hace un poquito árida. Y me gusta meterme ya un poquito a temas más clínicos. No sé qué ustedes qué opinan, pero si están de acuerdo, pues ya de repaso de anatomía podemos dejarlo ahí. Ahorita ya tampoco no nos da tiempo de hablar de anatomía pélvica. Y sí me gustaría empezar a hablar de temas más interesantes, de la litiasis, cirugías, casos clínicos y cositas así, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, empezamos la próxima clase con litiasis. Y bueno, creo que el primer examen abordaría hasta acá, hasta anatomía, de lo que vimos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues si quieren la dejamos hasta acá. Son 8:40 y para empezar un nuevo tema nos vamos a quedar nada más en